Me toca a mí. Bueno, Mañana me toca a las 8:30, profe. ok. Mañana me toca a las 9:00 AM. Listo. Profe, Entonces, yo nunca me encontré. no, es que los niños todavía no los he citado. Hoy, hoy y mañana cito niños y después cito los niños. Y ahora me subo los pies. Pero a mí me Listo. toca. Voy a iniciar porque ya empecé a grabar. Bueno, Bueno, entonces, aquí vamos a hablar del resumen, ¿sí? Entonces, ¿qué es un resumen? Entonces dice que es una exposición breve y específica del contenido material eh, que puede ser escrito o de carácter audiovisual. Esa síntesis se limita a citar las ideas más importantes. Entonces, cuando yo hago un resumen, lo hago por lo general de un contenido que en sí es un contenido, puede ser un contenido largo, ¿sí? Entonces yo puedo hacer resumen de un libro o puedo hacer resumen De la película, de de algo, un de tema la abuela. específico, ¿sí? Cuando yo hago un resumen, siempre tengo en cuenta como las ideas más importantes, o sea, eh, las frases más importantes que encuentro en cada párrafo de ese escrito que voy a resumir, ¿sí? Cuando ustedes miran una película, van al cine, miran una película, entonces llegaron a la casa y la mamá le dice, cuéntame de qué se trató la película. Entonces, si ustedes empiezan a contar detalle por detalle, por detalle, por detalle de la película, pues se van a demorar mucho contando la película, ¿cierto? Pero entonces ustedes, ¿qué hacen por lo general? Por lo general la resumen. Entonces dicen, ay no, al comienzo, entonces salieron los dos protagonistas y estaban sacando el perro a pasear y entonces se apareció otro perrito. Bueno, en fin, pueden decir algo de la película y van contando con sus palabras lo que pasó en la película. Por lo general, cuando nosotros hacemos un resumen, utilizamos nuestro propio vocabulario. O sea, utilizamos nuestras palabras no lo que dijo la película ni lo que dijo el cuento, nada de eso. para hacer el resumen, ¿sí? Puede que a veces utilicemos parte de lo que dicen ahí o parte de lo que está escrito, pero por lo general lo que utilizamos es nuestras palabras para hacer el resumen. Entonces, aquí nos dan como unos tips o digamos nos dan unos consejitos para hacer un buen resumen. Entonces dice, la mejor manera de hacer un resumen es siguiendo los siguientes pasos. Entonces, lee silenciosamente todo el texto. Entonces, la primera parte es leer, porque si yo no leo, entonces, ¿cómo voy a resumir, cierto? Es que tengo que leer y tengo que leer comprensivamente, porque si yo leo pensando en los pajaritos, entonces no voy a entender nada de lo que estoy leyendo. Simplemente tengo que estar leyendo y saber qué es lo que estoy leyendo. Porque a veces hay personas que leen, o yo no sé si a ustedes a veces les pasa, yo creo que a muchos les pasa, que a veces leen y no se concentran en lo que leen. Entonces leen y están pensando que la mamá está preparando una hamburguesa, o leen y están pensando que más tarde tienen que sacar a pasear al perrito. Y en realidad cuando se dan cuenta dicen, ¿qué fue lo que leí? No entendí nada, ¿cierto? Entonces muchas veces por eso tengo que repetir la lectura. Entonces si tengo que volver a leer para poder entender, pues tengo que volverlo a hacer. ¿Y por qué tengo que volverlo a hacer? Porque la primera vez no me concentré tanto para saber qué es lo que dice lo que estoy leyendo. Entonces, lo primero es leer silenciosamente todo el texto. Lo segundo es separarlo en párrafos. Por lo general, los textos siempre están separados en párrafos. Entonces, nosotros no tenemos que separarlos en párrafos, sino simplemente mirar en dónde está cada párrafo. ¿Qué caracteriza un párrafo? A ver, ¿quién me quiere decir qué caracteriza un párrafo? Son versos juntos. Hasta que llega un punto aparte. Hasta que llega a un punto aparte, eso es un párrafo. Muy bien. Entonces empieza con letra mayúscula y termina con punto aparte. Y eso es un párrafo, ¿sí? Cuando termina en punto aparte. Listo, muy bien, Joana. Entonces,
dice, sepáralo en párrafos, recuerda que cada punto aparte marca el término de un párrafo. Ahí nos decía lo que yo les estaba preguntando. Lee el tercer punto que nos dicen para hacer un resumen. Lee por párrafos subrayando las ideas más importantes de cada uno. Si es necesario, escribe notas al margen que para ti sean importantes. Entonces, es leer los párrafos y mirar. Acuérdense que en la evaluación yo les coloqué unos textos y eso era como haciendo una introducción a lo que vamos a ver ahorita. Entonces, les colocaba unos textos en donde les decía que la idea principal y las ideas secundarias, ¿cierto? Entonces, yo les decía que la idea principal en un párrafo puede estar al comienzo del párrafo o al final del párrafo. Y es como que lo que nos expresa, que con esa frase yo sé de qué está hablando todo el párrafo. Entonces, cada párrafo tiene una idea principal y tiene unas ideas secundarias, o sea, unas ideas que lo complementan, pero siempre hay una idea principal. Ahora dice, todo lo subrayado escríbelo en tu cuaderno. Entonces, cuando yo hago un resumen, entonces yo leo, subrayo lo que me parece más importante y después eso subrayado lo coloco en mi cuaderno. ¿Sí? Lo escribo en el cuaderno, así como lo subrayé, tal cual como lo subrayé. Y después de copiarlo, entonces ordeno las ideas. ¿Qué quiere decir ordenar las ideas? Poder conectar una idea con la otra, con mis palabras, para poder hacer el resumen. ¿Sí me entienden? Ok, muy bien, está bien. Listo, entonces yo lo que hago es ordenar y redactar. ¿Qué es redactar? Entonces redactar es poder unir esas oraciones o esas ideas que yo tengo ahí sueltas, unirlas para hacer algo que la gente me entienda. Y eso que hago que la gente me entienda se llama resumen. Ese es el resumen. Entonces ese resumen, ¿qué debe ser? Debe ser claro, exacto, coherente y fiel a lo que vas a resumir. O sea, yo no puedo leer sobre la crianza de los pollos y hablar en el resumen sobre la crianza de las vacas, ¿no? Entonces, tiene que ser coherente con lo que yo estoy leyendo, ¿sí? Entonces, no es hablar de leer una cosa y hablar de otra, sino debe ser fiel a lo que yo leí. Después dice, revisa lo escrito y suprime los términos inadecuados, corrigiendo a la vez la puntuación y la ortografía. Entonces, cuando yo escribo, miren, una de las cosas más difíciles de hacer me decía una profesora cuando yo estaba en bachillerato, una de las cosas más difíciles de hacer al escribir es enfrentarse a la hoja en blanco. ¿Por qué es enfrentarse a la hoja en blanco? Porque tú ves la hoja en blanco y no sabes ni siquiera qué es lo que vas a hacer. Cuando tú empiezas a escribir, entonces se te vienen las ideas a la cabeza. Se te abre la mente. Exacto, y entonces empiezas ya a hacer algo más elaborado. Entonces, como cuando te dicen, inventa una historia, tú dices, me inventé una historia, pero ¿de dónde me voy a sacar una historia? Entonces ya empiezo a pensar y ya cuando empiezo la primera palabra o la primera frase, entonces muy seguramente voy a hacer algo. Era así una vez. Exacto. Entonces, yo tengo que revisar lo que escribí. ¿Por qué? Para mirar si repetí muchas veces una palabra. Entonces, ¿con ustedes qué pasa? Buenos días. ¿Con ustedes qué pasa? Pasa que a veces ustedes repiten mucho el enlace y. Y entonces se fueron, y entonces, entonces ustedes repiten mucho esa conexión, ¿sí? Ya ahorita él viene, esperen un momentito. Ya viene, entonces cuando venga, entramos, desinfectamos zapatos, nos colocamos el gel. Él ya tiene ahí empacaditos en las bolsas y entonces ya les coloca y les toma la foto. ¿Listo? Ya viene. Bueno, entonces, dice, si el resumen es de un libro o una lectura para el colegio, debes agregar a tu informe los siguientes puntos. Nombre, curso, materia, eso ya es como una cuestión de presentación, ¿no? Cuando tú vas a presentar un trabajo, lo vas a presentar en una hoja o algo así, entonces debe tener como estas partecitas para que la persona que lo recibe sepa de qué le estás hablando.
Entonces, pues aparte de esto es lo que tienen que ustedes escribir en el cuaderno, ¿no? Y deben mirar estos dos videitos nos hablan sobre el resumen y nos dicen también cómo hacer un buen resumen. Y la actividad que tenemos para el día de hoy en español es en el libro, en la página 127, 128 y 129 nos hablan sobre el resumen. Entonces ahí también nos dan como otras formas también de hacer el resumen. Entonces la idea es que leamos todo esto y en la página 129 hay un punto que se llama, que es el punto interpreto. Resumir lo de tu Lo que película pasa es favorita. que ahora, ¿ustedes tienen ahí el libro? Sí, no, profe, ¿se lo traigo? Sí, en el libro, en la página 129, Listo, profe, ya lo abrí. ok, en la página 129, si te das cuenta, hay 2.1. Primero dice, interpreto 1. Y después dice, primer punto, ¿cierto? Primer punto, miro una película y realizo. Yo no sé, en el mío sí aparecía 1 y 1. Entonces quiero que ustedes verifiquen. Entonces el interpreto es leer un texto y resumirlo, ¿sí? Ahí hay un texto corto, lo tienen que leer y lo tienen que resumir. ¿Qué quiere decir? Tienen que decir con sus palabras qué dice ese Se texto. trató la historia. Y el primer punto de ahí de la página dice que hagan un resumen de su película favorita. Entonces, ¿qué van a Mira una película y realiza el resumen de esta para presentar en clase. en la clase? Muy bien. Entonces, lo que tienen que hacer es, todos tenemos una película que nos gusta mucho, ¿sí? Todos siempre hemos visto una película que siempre, digamos, que ha marcado algo en nosotros o que nos ha gustado mucho. Entonces, y esa película por lo general nosotros casi que la tenemos grabada en la mente, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa película la vamos a contar con nuestras palabras, ¿sí? Ah, sí, yo adoro Jumanji. Vamos a hacer un resumen de esa película. El deporte. Me gusta repetir. Le gusta repetir. Deporte que aparece en Entonces, esta página, mire, profe. Ya lo encontré yo. ok, bien, sí señor. Profe, ¿tenemos que realizar los otros 2 puntos? No, solo esos dos. El Solo primero uno. que es leer y Y responder solo el punto. decir con sus palabras qué es lo que dice ahí en ese párrafo. Y lo segundo es hacerlo del resumen de la película. ¿Listo? Esos son los 2 puntos que tienen que hacer de esa página. Y leer ahí para... Entonces, debemos resolver el donde dije ejercito en la pregunta 1 y debemos resolverla y también en la pregunta 1 y también en la... Y esa solo 1 y Solo 1. esas dos, la 1 y la 1, exacto. Sí, señor, la 1 y la 1. Está bueno, Ajá. igual. Esas dos son las que tienen que hacer. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para español. Vamos a hacer ese resumen. Traten de, cuando ustedes escriban lo de la película, escríbanlo, después léanlo. Pueden pedirle también a otra persona que lo lea para ver si esa persona lo entiende. Y si esa persona les hace correcciones, ustedes le corrigen y también ahí sí me lo envían, ¿cierto? Con letra clara, bonita y buena ortografía. Vale, profe. ¿Listo? Vale. Bueno, niños, entonces esa es la actividad que nos queda para español. Bueno, Profe, profe, pero en el otro uno donde dice, mira una película y realiza un resumen de esta para presentar en clase. Ese es el otro punto, profe. Sí, señores, ese es el otro que tienen que hacer. Muchas gracias. Bueno, puedes hacer esas dos cositas. A ver, rápidamente.
Alejandra, ¿cuál es tu película favorita? Jumanji la selva, la segunda película. Bueno, María Paula, ¿cuál es tu película favorita? María Paula, Jumanji también. Luis Fernando, ¿cuál es tu película favorita? Emojis. ¿Cuál es tu película favorita, Juan José? También emojis. ¿Cuál es tu También. película favorita, Mari? Bronce, profe. ¿Cuál? Bronce. Ajá. Pregunta Nicola, uno o la dos. Johan, ¿cuál es tu película favorita? El Demoledor 2. Ah, Ah, sí. dos. María José, ¿cuál es tu película favorita? No se aceptan devoluciones. Ah, esa también es bonita. John Edward, ¿cuál es tu película favorita? Intensamente, 2. Ah, esa también es bonita. Sara, ¿cuál es tu película favorita? Abominable. Adli. Adli. No, ay, ay. Bailey, ¿cuál es tu película favorita? Increíbles 2, la segunda parte. Leonardo, ¿cuál es tu película favorita? Profe, yo no tengo película favorita, Ah, no, tienes que tener una película favorita, bebé. Igual tienes La que que te hacer va el resumen. pero mi película favorita es en inglés, profe. Pero casi todas las películas son americanas. Bueno, casi Es Left Yourself, la de es de Eminem. Estados Bueno. Unidos. Dylan, ¿cuál es tu película favorita? Bloodshot, profe. Gabriela. La familia Adams. Ay, Gabriela. Luis Armando. Sara. Sara Nicole. Cristian. Mi película favorita es Spider-Man Lejos de Casa. Ajá, muy bien. Listo, entonces ya cada uno ya sabe cuál es su película favorita. Entonces van a hacer el resumen muy bien hecho de esa película, ¿listo? ¿Saben por qué es más fácil escribir cuando a mí me gusta el tema de lo que yo voy a escribir? Entonces por eso yo les digo que su película favorita, porque yo sé que va a ser más fácil para ustedes hacer el resumen de eso, porque es lo que más les gusta, ¿sí? A mí también me gustan Los Increíbles 2, profe. Tengo esas dos favoritas. El Demoledor. Bueno, pero es solo una, Johan. Solo una, ¿listo? Ahí yo saco una película que más me guste. Bueno, listo. Entonces vamos a dar un receso. Ahorita les envío el enlace para la clase de ética, ¿ok? Vale, profe. Vale. Bueno, Vale. más Bueno, o profe, menos entonces, iniciamos chao. a las 8:30 la de ética. Entonces están Vale, pendientes. profe. Vale, profe, chao. Ya. Chao. Chao. Chao a todos, nos vemos en la próxima reunión. Chao.